Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir siempre el deseo de escuchar y de ver Café y Palabras, donde la política sí importa. Recordándoles que nuestro programa se transmite los martes y los jueves. Tenemos siempre a las 10 de la mañana la premisa, el estreno del programa los martes y los jueves. Sin embargo, también le invito para que se afilie a nuestro canal en YouTube de forma gratuita, para que usted tenga no solamente premisas de los programas futuros, de los temas a desarrollar, sino que también, cuando guste, pueda disfrutar del programa, no necesariamente solamente a las 10 de la mañana los martes y jueves. Puede ser que no coincidamos en el horario con sus actividades profesionales o sus actividades deportivas o sus actividades sociales, y eso le permite a usted en nuestro canal de YouTube oír y escuchar el programa cuando le parezca más oportuno. Hoy vamos a hablar con Mariano Murillo Cedeño. La semana pasada tuvimos un programa donde hablamos de las guías sexuales con Iván Mena, pero lo tocamos corto al final del programa. Hablamos en general de la educación. Y Mariano Murillo Cedeño es licenciado en educación, es máster en sexología y tiene un diplomado en prevención de abuso sexual infantil. Y conoce muy bien, le ha dado mucho estudio a las guías sexuales y al programa sexual que se imparte en nuestra secundaria. Entonces, con él vamos a hablar de ese tema, que es un temazo y que se ha puesto en boga ante la suspensión de las guías sexuales que se venían utilizando. Esa va a ser la parte importante del programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Hay una gran discusión alrededor de los financiamientos de los partidos políticos. Está claro, no lo dice Claudio Alpizar, está claro que en la campaña del actual presidente, cuando era candidato a la presidencia de la República por el Partido Progreso Social Democrático, hubo cuentas paralelas. De eso no hay duda. Lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones luego de haber hecho un análisis profundo. Hay consecuencias para ese manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque se teme que cuando no se utiliza la única cuenta que autoriza el Tribunal Supremo de Elecciones a cada partido político para verificar los ingresos y las salidas de los dineros, cuando hay cuentas paralelas, se sospecha que es tratando de burlar los controles del Tribunal Supremo de Elecciones. Y es posible que muchos recursos vengan del exterior, lo cual no es permitido, que vengan de sociedades anónimas, lo cual no es permitido, y lo peor, que pueda venir de actividades ilícitas que no quieren ser seguidas depositando los dineros en un partido en la forma legal que como corresponde, sino a escondidillas. Esto que estamos viviendo con el Partido Progreso Social Democrático y con las candidaturas de algunos diputados hoy en la Asamblea Legislativa de ese partido y del propio presidente de la República y el vicepresidente de la República son temas muy delicados. Sin embargo, recientemente la Asamblea Legislativa actual aprobó una disminución de la inversión que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que los partidos políticos tengan recursos. Me parece que es peligroso cuando se disminuye la deuda política. Yo sé que muchos de ustedes la aplauden. Muchos de ustedes dicen, si quieren meterse a política, que paguen con sus propios recursos. ¿Por qué tenemos que darle a nuestros impuestos a los partidos políticos para que se financien? Bueno, es que esa es la seguridad que puede tener una democracia cuando logra que el financiamiento no venga de lugares peligrosos, que los partidos políticos no se les doble el brazo por los ingresos que dan ciertos personajes, algunos de dudosa reputación. Pero hemos caído en un ámbito donde el sistema de partidos políticos no solamente está muy afectado, sino que también estamos afectándola por la distribución de los recursos y por la disminución de la inversión en la democracia que se hace desde el Estado costarricense a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Estoy seguro que muchos aplaudieron que se disminuyera esa deuda política, sin medir las consecuencias de cuentas paralelas y de dinero indebido en nuestra democracia y en nuestras campañas electorales. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros Mariano Murillo Cedeño. Como les comentaba, Mariano es licenciado en Educación, máster en Sexología y tiene un diplomado en la prevención del abuso sexual infantil. Días pasados con el educador Iván Mena tocamos el tema de las guías sexuales y queremos hacer un segundo capítulo más amplio que el programa de la semana pasada con don Iván. Lo vamos a hacer con Mariano Murillo, quien es experto en estos temas, porque sin duda hay muchos tabúes alrededor de la sexualidad, pero también hay muchos abusos alrededor de la educación sexual. Mariano, primero darte las gracias por estar acá con nosotros, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, y el programa es tuyo. Buenos días. Buenos días, don Claudio. Muchísimas gracias también por la invitación. Muy contento para poder exponer los temas y hablarlos sin ningún tipo de tapujo, ¿verdad? Hay muchas preguntas, sí puede haber distorsiones, y yo creo que es fundamental aclarar todos esos aspectos para que la gente tenga claridad y sobre todo algo que me gustaría decir desde el principio del programa, que es algo que acostumbro decir, no me crea simplemente porque yo lo digo. Puede usted buscar la documentación y aquí pues vamos a hacer referencia al documento, a la página, todos los aspectos necesarios para que también la gente tenga esa seguridad y que también pueda verificar que al final de cuentas las personas también puedan formarse su criterio, pero que sea un criterio informado y no simplemente de acomodar ciertas cosas, creo yo. Mariano, este programa es un programa de política y decimos que la política sí importa. La gente a veces quiere limitar la política a la actividad electoral, cuando la política es la lucha de poder, es la lucha de intereses y no necesariamente solamente se desarrolla en el marco de los partidos políticos, sino a nivel de la ciudadanía. También es cierto que en grandes potencias, y Costa Rica como país no es excepción, siempre hay una lucha entre el progresismo y el conservadurismo. Los conservadores, para el tema particular que vamos a tratar el día de hoy, los conservadores en los temas sexuales tienen muchos tabúes, a veces no los quieren tocar, quieren esconder todos los temas de la sexualidad, les parece que hasta lo más sencillo de los temas de sexualidad les suena vulgar y que no debe tocarse. Y por otro lado, los progresistas en muchas ocasiones exageran, exacerban su discurso, se les va la mano y entonces estamos en esa disyuntiva entre unos que no quieren que nada se conozca, como en la época de las oscuridades, y otros que los intereses, más que la educación sexual, es la promoción sexual.
Entonces, ¿cómo jugamos la sociedad? ¿Cómo jugamos los padres? ¿Cómo juegan los educadores en este marco de esa polarización que se hace desde el punto de vista ideológico? Me parece una pregunta súper interesante. Me gustaría apuntar dos puntos. El primero es una aclaración con respecto al tema de lo que es el conservadurismo, ¿verdad? Porque muchas veces se tiende a pensar que ser conservador es ser puritano. Esa es una diferencia muy importante. De hecho, hace como una semana atrás hice un programa que es pregrabado, aún no ha salido para el día de hoy. Y en ese programa yo estaba hablando también con una persona conocida en medios eh, de comunicación, trabajando temas de sexualidad, y me decía que aquí hay sexólogos también de renombre, muy conocidos por la población, que son conservadores. Entonces, vamos a ver, hablar de sexualidad puede ser progresista, puede ser conservador. Lo que el error sería creer que ser conservador es ser puritano, ¿verdad? Entonces, nada más quería como tener esa noción que se puede hablar de sexualidad y hay muchas personas que quieren educación sexual, pero lo que no quieren son ciertos contenidos, efectivamente, como usted menciona, que ya son muy progresistas o también como se consideran ideologizados. Entonces, claro, que hablen directamente, pero hay ciertos aspectos que son necesarios. Ese es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque creemos que es solo o muy radical o nada. Y eso es una falsa dicotomía. Sí podemos tener un punto medio. Y ahí me voy al segundo punto, que es lo que usted me está preguntando, el papel de los padres de familia. Creo que es muy importante que en un Estado democrático como el nuestro, donde también tiene que haber transparencia sobre los contenidos educativos, los padres tengan claridad ciertas nociones y ciertas líneas de lo que se está trabajando. Y lo que ha pasado en este tiempo con lo que son los programas de sexualidad, que eso ha sido llevado por alguna polémica, creo yo que ha sido que las críticas objetivas y razonables han querido ser tapadas simplemente diciendo, no, es que usted está en contra de la educación sexual. Y eso no es así. Entonces, Bueno, en ese, te interrumpo ahí nada más sí, porque me parece que este tema es muy importante y se me viene a la mente oyéndote lo siguiente. Hoy muchos padres de familia, por las necesidades, por la apertura que hay para que la mujer también sea parte del sector productivo, que tenga trabajo, que tenga la posibilidad de estudiar, hoy muchos padres de familia, los dos, padre y madre, están en actividades de estudio o de trabajo que no les permite estar al mismo tiempo que en el pasado la madre compartía con los hijos. La pregunta viene por acá. ¿A quién le corresponde la educación sexual? Porque también oigo con frecuencia, en esto que estás diciendo vos, a muchos padres decir, eso le corresponde a los papás. Ni los maestros ni los profesores deberían estar en temas de educación sexual. Yo recuerdo una película muy vieja, tal vez vos la viste, que se llamaba Carrie, que era de una muchacha criada por una señora que era puritana, ultraconservadora, y cuando le viene la menstruación en pleno colegio, era una película de terror, por cierto, ella se asusta, no sabe lo que le está pasando, dónde ve sangre, y las amigas se reían de ella, se burlaban de ella, y ella genera un odio hacia las amigas, y bueno, posteriormente pasa todo lo que pasa, que se quema el colegio porque ella tenía poderes extrasensoriales y demás, pero el tema no es la película. El tema es que esa acción del desconocimiento en muchas familias donde no se tocan muchos temas por tabúes, ni a los hombres ni a las mujeres, la experiencia sexual aparece en los jóvenes. eh, Hoy en día les puede ayudar el Internet. En aquellos tiempos pasados era por la experiencia propia de las vivencias, pero sin un conocimiento. Entonces, la educación, aquí viene el reforzamiento de la pregunta. La educación formal tiene que ayudar en los temas de sexualidad. ok, sí, claro que sí. Vamos a ver, la educación sexual, los primeros educadores tienen que ser los padres. Ellos son responsables de eso.
De hecho, en el discurso, precisamente, que se va a exponer ante el Consejo Superior de Educación no me acuerdo exactamente si se mencionó directamente, creo que sí, en la conferencia de prensa, pero ciertamente dentro del ministerio está muy claro que en este proceder se estaba desobedeciendo una política de educación sexual, ¿verdad? Que está vigente y establece que la educación sexual es subsidiaria. Es decir, los profesores tienen que respetar los límites que los padres de familia también establecen. Tienen que guardar una línea, digamos, de pensamiento, de valores similar, y ahí es donde está el conflicto, porque los programas tal vez no mantenían esa línea de una visión costarricense, y ahí es donde ya se colocan agendas, ¿verdad? Ahora, ¿el Estado tiene que dar educación sexual? Yo considero que sí, es importante. Y ahora se han tomado pasos, que eso es lo que se ha comentado, ¿verdad? Lo que ha salido publicado, de que se van a mantener temas de educación sexual que son pertinentes, que les interesa a los padres de familia, sin el contenido ideologizado, erotizado, etc. Que lo de erótico hay que hacer ahí una aclaración, pero supongo que más adelante ya caemos en este tema. ¿Desde Pero sí, cuándo en nuestra educación se da educación sexual? ¿Y desde qué niveles se daban antes y desde qué niveles se dan ahora, primaria, secundaria? los inicios de la educación sexual, las primeras nociones históricas las tenemos en 1920. Ahí hay alguna documentación que se empezó a dar en ciertos colegios, ¿verdad? Talleres, charlas en torno a esta temática, obviamente empezando con cuestiones un poco más básicas y posteriormente fue creciendo. La primera propuesta formal al Consejo Superior de Educación llega en 1969 cuando Guillermo Malabasi era ministro de Educación. Él es el que se encarga de eso. Es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Que casi nunca eh, se me formula y bueno, entonces ahí empieza y bueno, haciendo grandes saltos, luego hacemos otro gran salto hasta el 2012, que es con Leonardo Garnier, que se publica el primer programa, bueno, en ese entonces no era un programa, era una unidad de sexualidad integral dentro del programa de ciencias. Sale este programa en el 2012 y eso es lo que, digamos, ya plasma de forma oficial, directa, una educación sexual, ¿verdad? Ya no es un folletito, ya no es una charla, ya no es algo optativo, sino que era un contenido ampliamente abarcado. Y en el 2017 viene esta reforma, que es la que ahorita es lo que se está hablando, que ha sido eliminado, ¿verdad? Entonces, ese es como un recuento histórico de cómo empezó y cómo se ha desarrollado. O sea, en el 2012 empezamos, hay un giro, hay un cambio de lo que se había planteado de la época de don Guillermo Malabasi y fue Guillermo Malabasi como ministro de Educación, eso fue en el gobierno de don Mario Echandi Jiménez. Y posterior a eso viene el cambio del 2012 que nos decís, que eso fue en el gobierno de la presidenta Chinchilla. Y en el 17, ya en el gobierno de Guillermo Solís, hay un cambio. ¿Cuál es el cambio entre lo que se planteaba eh, en la administración de doña Laura Chinchilla por medio de Leonardo Garnier y lo que se da posteriormente en el gobierno de Luis Guillermo Solís? ¿Cuál es el cambio sustancial que nos lleva hoy a esta discusión nacional que terminó con la actual administración suspendiendo las actuales guías sexuales? Vamos a ver, en el 2012 el Ministerio de Educación contó con una asesoría que yo considero buena, pertinente, y el trabajo, sobre todo el trabajo de afectividad, estaba muy bien hecho, era muy bonito. Sí tengo algunas observaciones a nivel de programa. eh, Como todo programa, no hay programa perfecto. Y sí tengo ahí algunas críticas y algunas nociones, pero viéndolo como un todo, yo tengo que decir que el trabajo
era un trabajo de muy buena calidad. Ujú. Por ahí del 2015 se hace como una especie de encuesta a lo interno del Ministerio de Educación, algún proceso evaluativo, y se determinan eh, supuestas mejoras, y eso es lo que viene en el 2017. Yo, yo creo que cualquier persona que diga que el del 2017 es una mejora, ignora por completo el del 2012 o no los ha comparado, ¿verdad? Porque no hay ninguna mejora. Lo que tal vez para algunos significa mejora es una introducción muy fuerte de contenidos ideologizados. Te pongo algunos ejemplos. En el programa dice que la corporalidad es la forma en cómo miras subjetivamente tu cuerpo. Entonces, no significa cuerpo, significa la opinión subjetiva que yo tengo de mi cuerpo. Dice cosas como que decir órganos reproductivos sería discriminatorio. ¿Cómo va a decir un programa de sexualidad eso? Dice que existen más de dos sexos, ¿verdad? Entonces ya empieza a vender un contenido, ya empieza a cuestionar el valor del cuerpo, su significado, y eso es lo que ya empieza, eso yo creo que sería la nota característica. Más allá de lo popular, que es, uy, aquí menciona estas prácticas y que son muy erotizadas y todo eso se puede revisar y eso lo hablaremos, me imagino, pero yo creo que ese es el cambio radical que realmente ocurre. Bueno, también el tema del placer que está, digamos, demasiado Qué focalizado, interesante. ¿verdad? Perdona que te interrumpa, Mariano Murillo, con quien que hablamos el día de hoy, licenciado en Educación, máster en Sociología y diplomado en la prevención del abuso sexual infantil. Qué interesante porque me obligas a preguntarte lo siguiente. En el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuando el Partido de Acción Ciudadana asciende al poder, que luego se reelige el Partido de Acción Ciudadana con Carlos Alvarado, es cuando empieza a promoverse desde Casa Presidencial la bandera del orgullo gay en Casa Presidencial, lo recordaremos todos, ¿verdad? Y sí es claro que con el Partido de Acción Ciudadana, los grupos LGTBI toman una gran fuerza en nuestra sociedad y se vuelven muy influyentes. Porque lo que vos me estás diciendo, de alguna manera, es que esas guías fueron cambiadas o esa educación sexual cambió en relación a perspectivas diferentes de los gobernantes de turno, especialmente en el Ministerio de Educación. Esto me hace a mí pensar que más que una política de Estado, lo que estamos teniendo en algunas ocasiones, viendo el cambio en la administración Chávez, es una política particularizada de grupos de interés afines al gobernante de turno. Sí, de hecho es muy frecuente escuchar en los discursos de las personas promotoras de este tipo de programas que la razón por la que ciertos contenidos van o ciertas características es porque el Estado tiene compromisos adquiridos, ¿verdad? Entonces ahí entra todo un tema político de qué son los acuerdos. Y precisamente ahí se va progresivamente. Ahora, quiero aclarar, el del 2012 también tocaba temas como lo que era la identidad de género, ¿verdad? Y todas las cuestiones de la autopercepción, pero era de una forma muchísimo más suave. Este era muy directo, y ahí precisamente algunas de las cuestiones. De hecho, por ejemplo, ahora que mencionas lo de la bandera, efectivamente, el mismo programa, en la página 37, hablaba de que los estudiantes realizaron un mural en el centro educativo. Cuando yo veía esa actividad, yo decía como, bueno, además de que es evidente que se está haciendo aquí una propaganda, yo decía, bueno, ¿y esta actividad cómo se va a hacer? O sea, todos los años van a tener que hacer un mural. Sonaba un poco inverosímil, pero lo que se buscaba era que toda institución tuviera esto. Entonces, creo que eso es una incidencia bastante fuerte y no es estar hablando a favor de la discriminación. Creo que tiene que haber respeto y todo, pero ciertamente esto es poner el dedo en la llaga. Entonces, creo que es como que yo creo que los progresos sociales no, no deben
realizarse de esa forma, tiene que haber una concientización y además de eso, ciertamente eso no significa que solo hay una forma de responder a estas cosas, ¿verdad? Porque también hay muchas opiniones diversas dentro del mismo colectivo LGBT. Y hay personas LGBT que no, esto no les agrada. Entonces, esto no es una cuestión de que si sos heterosexual, entonces estás en contra, ¿no? O sea, sencillamente es que esas opiniones también son válidas, ¿verdad? Entonces, en el mismo colectivo LGBT hay personas que dicen que tienen sus reservas o incluso están en contra Hay porque personas son, conservadoras en los grupos LGTBI. por supuesto que hay personas Hay conservadoras. personas religiosas en los grupos LGTBI. Ujú. Lo digo a nivel de aclaración para quienes nos escuchan, porque a veces se radicalizan, así como hay gente que se opone a la educación sexual y en su práctica, en su vida, no son nada conservadores, pues fingen un conservadurismo también ante la opinión pública. Ujú. Mariano, las guías fueron suspendidas. Mucho he oído decir a gente que apoyaba lo que venía haciéndose en el sentido de que habían colaborado muchísimo, sobre todo a evitar el embarazo en los adolescentes, eh, que se había generado más responsabilidad en esos años precoces donde por ser tan precoces a veces no hay los cuidados respectivos en el tema del embarazo y que esta educación era fundamental y que ahora se había suspendido, pero que no se ha propuesto nada, un poco parecido a lo que pasó con el Instituto de Computación de Lomar Dengo, donde se suspendió por las razones que se suspendió, pero nunca hubo algo alternativo en el gobierno actual de Rodrigo Chávez. Algo similar se dice también con estas guías, inclusive sorprende que la misma ministra de Educación, que es la que suspende, a la semana está renunciando sin haber dejado ni una ruta de educación que había prometido entregar en marzo, abril, curiosamente a 3 años de gobierno, pero tampoco por otro lado dejó nada en relación a las guías sexuales. ¿Cómo comprender este escenario y qué prejuicios o qué perjuicios más bien pueden haber para la educación sexual de los jóvenes? Sí, vamos a ver, el programa fue eliminado. eh, Vamos a ver, el primer punto sería, ¿el programa realmente reducía embarazos y todas estas cuestiones? Hay que notar que la primera noticia hablando sobre esta afirmación vino en el 2018, un año después de la implementación del programa, ¿verdad? Eh, Avalándolo, ¿verdad? Es demasiado rápido, digamos, para sacar conclusiones, porque los cambios no se producen de la Sí, de noche a la noche a la mañana. mañana, ¿verdad? Entonces, esto No tiene mucho sustento lo que es han dicho. inverosímil desde un punto de vista estadístico, sociológico, etcétera. Incluso también había pasado con el del 2012. Sale en el 2012 y en el 2013 ya se redujo. ¿Qué es lo que se ha visto? La tasa de natalidad ha ido reduciendo en todos los grupos de edad desde hace ya bastantes años. Hay algunas variaciones ahí pequeñas, pero eso ha ocurrido. Entonces, alegar de que esto es fruto del programa, creo que es una mirada demasiado eh, lo que se llama como cherry picking, ¿verdad? Que es, voy a agarrar cerezas, ¿verdad? Agarrar cosas pequeñitas. Esto me sirve, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es una forma muy simplista porque a nivel mundial se están dando fenómenos muy importantes y que por lo tanto esto no necesariamente responde al programa. Ahora, en cuanto a lo de dejar algo, creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que efectivamente sí se ha eliminado el programa y ya se ha anunciado la aprobación de un nuevo programa que está a punto de salir. Tengo conciencia del trabajo y definitivamente esto es cuestión de segundos, ¿verdad? Para, para que salga, ¿verdad? Entonces, en eso no me preocupo. En eso no me preocupo porque yo sé que ya no va a quedar esa ausencia, ¿verdad? De elecciones.
Y además creo que hay algo muy importante, es que cuando se hace la sesión para eliminar el programa de sexualidad, se realiza y unos días después, una semana, no me acuerdo, se hace también la sesión, se iba a hacer una sesión para precisamente terminar todos los detalles, ¿verdad? De esa sesión y se da el fallecimiento del esposo de la exministra. Entonces, ahí sí hubo, digamos, una consideración de fuerza mayor en lo que era la agenda política y creo que eso ha sido parte de lo que ha ocurrido con el nuevo ministro, ¿verdad? El ministro Leonardo, que no es Garnier, pero perdón que se me fue el apellido, ¿verdad? Pero el ministro Leonardo eh, se está acomodando y tiene que pues, atender muchas cosas al mismo tiempo, pero esto es cuestión de tal vez unos instantes para que Ahora, se sepa. vos sos diplomado y investigador y estudioso de los temas de prevención de abuso sexual infantil. No hay la menor duda que este tipo de educación es fundamental también para que los niños no solamente puedan comprender cuándo se está abusando de ellos, a alguien cercano que tal vez por fraternidad, ellos y por su ignorancia, los niños no comprenden qué es lo que está sucediendo. Y por otro lado también, esta educación, a partir de cuándo debería estarse dando. En el caso de nuestra educación, se da una educación preventiva para este tipo de abuso sexual en primaria, y se cambia y se aborda luego diferente en secundaria. ¿Cómo funciona? Para los que no conocemos en detalle el tema de la educación y las guías sexuales. Claro, los programas son de secundaria Ujú. y hay algunos elementos que hablan del consentimiento y la prevención de abusos en términos generales, tal vez no tan específicos, y ahí hay unas cosillas incluso que también no considero que están bien, pero digamos, si es prevención del abuso a niños, en primaria realmente no hay algo así como oficial, con un contenido fijo. De pronto habrá salido algún folleto que estará ahí perdido en alguna biblioteca escolar con cero aplicación, pero realmente esto no se está trabajando. Sé de docentes que lo trabajan, yo lo he trabajado, yo trabajo en primaria, entonces yo ahí hago el paréntesis, ¿verdad? Para trabajar con ellos, identificación de lo que es una persona de confianza, zonas privadas, aprender a decir que no, que son las técnicas básicas de la prevención primaria, ¿verdad? Pero realmente no se está trabajando. Y hay un tema polémico dentro del gremio que a veces no se ha aceptado por cuestiones ideológicas. En rueda de prensa se habló de que habían documentos que decía que a partir de los 2 años se podía hablar de autoestimulación y autoerotismo y a partir de los 10 años de juegos presexuales y sexuales. ¿Okay? Esto es muy fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando se coloca esto en el discurso de la educación sexual y hay que hablar estas temáticas, ¿verdad? Que no es por la línea de papá y mamá, Ujú. que se da conocimiento de aspectos y uno de los elementos más importantes en la detección del abuso es si el niño tiene conciencia de actos que no debería saber. Entonces, si un niño me dice a mí cuestiones, pensemos un niño de 7 años que empieza a hablar de lo que es la penetración o te hace referencia o tiene una digamos, una práctica, incluso a esas edades se da compulsión a estarse tocando y que ya se ve que no responde, digamos, a una conducta normal, que hay muy obsesivo. Bueno, muchas veces esos son las consecuencias, las secuelas de lo que es el abuso sexual. Y si ahora esto se enseña en clases, entonces lo que quitan es un elemento de detección. Ujú. Lo que ese desconocimiento natural que los niños tienen es también un mecanismo de defensa, porque a ellos no les agrada tocar estos temas y cuando esto se normaliza, entonces genera un problema. Entonces, claro, algunos dicen, no, es que sí hay que hablarlo por esto. Y yo he escuchado a especialistas de prevención en abuso sexual criticar esto, ¿verdad? Yo vengo terminando el diplomado. Eh,
Entonces yo también me sumo a eso, pero yo conozco especialistas con muchos años de experiencia en prevención de abuso sexual criticando precisamente estas indicaciones de documentación de que hay que hablar de formas de masturbación, de autoestimulación desde edades muy tempranas, porque ahí lo que va a generar es una confusión y expone a que se cuestione, ¿verdad? Porque un abogado va a utilizar eso en un juicio. ¿Por qué usted me dice que este niño fue abusado si en la escuela le enseñaron todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces ahí hay un elemento. Y hay gente que sí ha hablado muy directamente con los niños sobre masturbación y estas cosas, como Ese para que tema digan que no es cierto. ese tema del placer sexual es uno de los temas, digamos, calientes, de choque de opiniones, ¿verdad? De cómo se deben enfrentar. Pero hay un tema también que hoy ha cambiado la perspectiva desde los años, finales de los años 90, allá en una reunión en Pekín, China, cuando se empezó a hablar de la identidad de género. Algunos no gustan de la palabra género, siguen pensando solamente en hombre y mujer, otros creen que hay una gran variedad de géneros y por eso que hablar de sexo es limitar Ujú. la variedad de identidades que hay en temas sexuales. ¿Cómo abordar ese tema de la identidad de género conjuntamente con la visión del cuerpo? Bueno, lo que hay que hacer es precisamente hablar que hay personas que pueden tener esta opinión o que pueden decidir tener su vida como lo consideren, eso está bien, que hay cosas que requieren mayoría de edad, pero por ejemplo, es que en el programa del 2017 muchas veces se dijo que no se hablaba de cirugías de cambio de sexo, y sí viene ese tema, ¿verdad? Ujú. Entonces se hablaba de lo que era las cirugías de cambio de sexo, lo que eran digamos, las expresiones conductuales, manerismo, etcétera, y se hablaba de otros procesos que evidentemente son los hormonales. Entonces, esto es una temática que sí, digamos, el docente estaba en la posibilidad de hablarlo. De hecho, desde séptimo grado, casi al principio, dentro de los primeros contenidos, eh, viene una actividad, te puedo decir en la página, en realidad con todas te las puedo decir, la página 37 llega y dice que existen más de dos sexos y que hay culturas donde estos otros sexos se han visto de forma natural, ¿verdad? Etcétera. Em, entonces, parece que el asunto no es respetar. Por ejemplo, en el mismo discurso del tema, digamos, trans, la documentación es clara. O sea, no hay evidencia de que los procesos quirúrgicos tengan efectos a largo plazo y beneficios en la salud. Y yo sé que me van a caer todos, pero los estudios están. El último es el informe CAS del 2022, gigantesco, lo ha corroborado. Estudios como los de New Atlantis, los de Pasos et al, es 2020, 2022, por ahí. O sea, todos los estudios revelan de que las personas de pronto sí al principio manifiestan un agrado con los cambios, pero que verdaderamente que cambien auténticamente las condiciones, no. Entonces, estas cosas se pueden hacer. El problema aquí a veces es presentar un dato inexacto. Por ejemplo, se sabe que hasta casi el 98% de los niños que tienen, digamos, plantean ser del otro sexo o todo esto, ¿verdad? La transexualidad, etcétera. Después de la pubertad dejan de insistir en eso. Un porcentaje altísimo. Es decir, las personas trans que toda su vida dicen ser trans, estamos hablando como del 2-5% de la población o de los casos, mejor dicho, que mantienen esa idea. Si la mayoría la quita, entonces cuando el programa te llega y te dice, no, el cuerpo es subjetivo, no hay cirugías, no es que hay más de dos sexos y hay otras culturas, usted tiene que fijarse en otras culturas, lo que está quitando es de foco un tema científico que también tiene que ser abordado. Y esto no lo digo para discriminar a nadie, lo digo porque es la realidad. Y precisamente
por eso a veces incomodo, ¿verdad? Porque cuando saco la documentación no se puede decir lo contrario. Mariano, oyéndote, me eché un poquito el cassette de mi vida para atrás y, y recuerdo, yo a mis 62 años, que antes la educación sexual estaba, eh, prácticamente no existía, la verdad. Ujú, No era común ni en los colegios, tal vez se tocaba un poco en biología cuando tenían que hablar del cuerpo humano, pues tocaba un poco los órganos sexuales, pero si no, de ahí en adelante era muy poco lo que uno recibía. Inclusive, eh, te puedo decir también, porque hay un tema que quiero tocar con vos, que es el tema de la abstinencia, que cuando se hablaba del tema, lo que se promovía era la abstinencia. En aquel mundo muy machista en que estábamos, eh, era muy contradictorio oír a los padres promover a sus hijos para que fueran machotes, ¿verdad? Para que fueran eh, unas bestias sexuales prácticamente, ¿verdad? Y con mucha libertad. Y en cambio se promocionaba la virginidad total de la mujer para llegar al matrimonio. En esta relación y este cambio que hemos tenido de la igualdad de los sexos, pues hoy tiene tanto derecho de disfrutar sexualmente una mujer como un hombre eh, a las edades pertinentes, que eso lo definirás vos cuando es lo más pertinente, conociendo el tema. Pero hoy hay una equidad en el trato de los derechos sexuales y reproductivos del hombre y de la mujer. ¿Cómo analizas esto dentro del marco de la educación que hoy se recibe? Y te agrego algo, porque también me parece que sería importante que lo abordaras. Se habla mucho también del tema del aborto. Pues yo pienso ujú. que el tema de la educación sexual, sí, a largo plazo, a mediano plazo, va a ayudar mucho a evitar embarazos no deseados por la educación que puedan tener los jóvenes. Porque también en aquella historia que te estoy contando del pasado, comprar para un hombre un preservativo era prácticamente una novela, entrar a una farmacia a comprar un preservativo. Hoy el cuidado que hay que tener cuando entra a un supermercado es fijarse bien porque por comprar unos chicles se puede llevar una caja de preservativos o al revés, por llevarse la caja de preservativos se llevó unos chicles porque están a la par. O sea, la educación hoy es muy amplia, el conocimiento es muy amplio, no estamos en aquella edad prácticamente de piedra donde te repito, todas las experiencias sexuales y todo ese conocimiento, pues era casi como a escondidas que muchos jóvenes teníamos que buscar, porque no existía para empezar el internet ni la investigación y había muchos tabúes. En esta relación de hombre y de mujer, en esta lucha para evitar los abortos y la protección de la vida de los seres humanos, la educación sexual también es fundamental. ¿Cómo hacer comprender a la sociedad del equilibrio que hay que tener y también cómo lograr que esa educación sexual y esas guías sexuales sean las apropiadas? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos temas principales. Me pregunta sobre la abstinencia. Ujú. Vamos a ver, precisamente para que un programa sea respetuoso, equilibrado, yo no tengo ningún problema en que se presenten alternativas. Es decir, al joven se le puede decir, existe la anticoncepción, ya establecen a nivel legal algunos parámetros de cuándo se pueden hablar de esas temáticas, ya hay una realidad de que existen, digamos, formas de acceso y que hay un discurso, ¿verdad? Pero parece que incluso si alguien quisiera, si un profesor quisiera animar a los chicos a reflexionar de que puede haber beneficios para no tener relaciones sexuales durante su adolescencia, eso se ve incluso en el programa como que hasta se ridiculiza. Y sí, vea, en la página 58, que estamos en noveno grado, que es el único momento, el único párrafo donde se habla de abstinencia, ¿verdad? O sea, si esa actividad o si esa página no la quiso hacer el profesor, se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Dice, imagínense un objeto con que comparar la abstinencia. Séame honesto, don Claudio.
¿Usted cree que eso es una actividad que realmente se utilice para hacer lúdica la lección? No, esto se hace evidentemente para que alguien diga, ah, sí, algún cinturón de castidad, hay algo ahí de hierro, ¿verdad? Con un candado. Es Sí, decir, ya lo empieza a hacer como una broma. Luego viene una actividad que sí es bonita, claro, yo creo que dijeron, "Ey, pongamos algo bonito, ¿verdad? Tampoco diremos tan duro, pero se hace un inicio casi que burlesco. Incluso también, si analizamos otros eh, frases, por ejemplo, en décimo, en la página 36, vamos a encontrar que se le habla al estudiante, dice, en esta lista elige las condiciones que necesitas para que vos estés dispuesto, seguro y tranquilo para tener una relación sexual. Es decir, se busca que haya disposición, no se busca cuáles son los elementos necesarios para que la relación sexual sea madura, ujú. para que sea provechosa, no, para que yo me sienta dispuesto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un abandono de la idea de que se pueda promover una esfera edificante para que simplemente, bueno, con que no lo viole, con que no la viole, ¿verdad? Entonces, dígame qué necesita para estar dispuesta. Entonces, se abandona ese discurso. Entonces, ese tema debería verse de una forma más amplia, no debería ridiculizarse. Y sobre todo, creo que aquí lo más importante, y es que también se tiene que trabajar en cómo se forma en esto. Porque la formación en esta área no se trata de decirle al chico, no lo haga porque es malo, porque es sucio, sino esa relación es muy importante. De hecho, la relación sexual, las relaciones sexuales son la relación más importante que tenemos los seres humanos que decidir en nuestra vida, porque tienen consecuencias Correcto. muy reales a nivel afectivo, de proyecto, etcétera. Entonces sí es importante. Y entonces lo que hay que promover es el sentido de descubrir si esto verdaderamente es necesario o qué ventajas obtengo, porque no se trata aguántese, eso es otra de las cosas. No es aguántese y no haga nada. No es, puedo conocer a la otra persona, puedo dialogar, puedo descubrir si podemos resolver Entonces hay problemas, muchos podemos temas cambiar. ausentes. De acuerdo a lo que me estás diciendo, hay muchos temas ausentes. Claro, hay muchísimos temas ausentes. Por ejemplo, la palabra noviazgo ni se menciona. En Mm. el de 2012 sí, hablamos de parejas genéricamente. Parejas, parejas, parejas. No existe la noción de un El noviazgo. noviazgo. ¿Y sabes qué son una de las cosas que más le duele? Porque me lo han dicho chicas en el colegio. Es que llevamos 3 meses y no sé qué somos. Ujú, Nos da miedo formalizar relaciones. Hoy nuestra sociedad, eso es lo que está pasando. Hoy la ujú. gente nada más se junta, etcétera, Ah, cuando te dicen y llevamos 3 meses, es en pareja, llevan 3 meses y no sabes si son novios, llevamos si tres son meses amigos. dándonos besos, ¿y qué somos? No me has dicho si soy tu novia. Exacto. ¿Somos novios o somos amigos? Y, y, y hay muchas historias de, teníamos 6 meses y me dijo que nada más éramos amigos. Y esto a la chica le duele. También a Claro. veces le duele a los chicos, o los chicos no saben. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quisiera ver yo? Que se hable cómo empezar y cómo terminar un noviazgo. Y se habla del amor y el enamoramiento. O No, de amor y enamoramiento no se habla. sea, es muy O frívolo. sea, Entonces, para las distinguirlo, guías son no. bastante frívolas. Sí, son muy frívolas. De hecho, para que me entiendas, y esto es algo interesante, si contamos las veces que viene la palabra amor en el programa de tercer ciclo, de séptimo, octavo y noveno, en todo el programa, no solo en las actividades, Ujú. incluso en la introducción, bibliografía, glosario, etcétera. La palabra amor viene 8 veces. ¿Sabes cuántas veces viene la palabra placer? ¿Cuántas? Te va a matar el dato. Sí, 54. sí. Es una relación de 1 por 7. Y en educación diversificada, que solo es décimo, el programa tiene la palabra amor 6 veces. Y la palabra placer son 64. Y el tema de pornografía. El tema de pornografía está mal abordado. Ujú. Realmente, o sea, como tema no se trabaja.
Eso es una crítica que yo le hice a Katia Grosser en el 2018, cuando estaba esto en lo más y lo mejor, ¿verdad? Yo fui invitado a Canal 7, donde debatí con Katia Grosser. Katia Grosser menciona que en el estudio que se hizo se vio que había mucha pornografía, mucho uso, y que eso había que atenderlo. Y yo le pregunté, ¿y en qué parte del programa lo pusieron? Porque eso no lo tratan. Se me quedó así, empezó a hablar de otra cosa, ¿verdad? Y bueno, no se trata. Te voy a decir las dos ocasiones donde viene la palabra pornografía. Bueno, creo que solo una vez, pero vamos a ver. En el glosario hay una parte que se llama de la autoestimulación, ¿verdad? Autoestimulación. Y viene un listado de todas las actividades para autoestimularse. Incluso vienen afrodisíacos que ni siquiera existen, ¿verdad? A nivel científico eso no existe. Eso es vergonzoso colocarlo ahí. ¿Okay? Y ahí dice leer libros con escenas, no sé, excitantes y ver videos sensuales o algo por el estilo, algo así dice, ¿verdad? Entonces evidentemente es que se habla de pornografía, pero después de eso, nada. ¿Y qué pasa? Hay otra actividad donde de repente, creo que es como en noveno o en octavo, se le dice al chico, hablemos de los mitos de la pornografía. Y bueno, el gobierno consideró que eso era algo grave, ¿verdad? Como que los podía incitar a ver pornografía. Yo, más que irme por esa línea, mi crítica es, ¿cómo vas a meter el tema de golpe? Porque antes de eso tienes que hablar de muchas cosas, tienes que hablar de medios de comunicación, En, tienes que hablar, en eso que estás hablando, eso no está, no hay una progresividad. eh, Entonces, nada más aparece el tema de pornografía de la noche a la mañana, sin ningún tipo de información, sin ninguna orientación, sin decir que debería ser para mayores, que puede tener efectos adictivos, no se dice nada, 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 nada. Mariano, en eso que estás Ujú, hablando, en medios de comunicación. El medio de comunicación más tangible, más cercano a los jóvenes y que los abruma en exceso inclusive, es el Internet. Y está el sexting o el sexteo, que ujú. es un término que se refiere a los mensajes sexuales, eróticos y hasta pornográficos por medio de teléfonos móviles. Eso, por el uso del teléfono móvil de los jóvenes, hoy en día, que no digo nada nuevo cuando digo que hay un exceso, que hay un distanciamiento, que las relaciones inclusive personales no existen, sino que son relaciones móviles, personales móviles, por poner algún nombre. También debería ser un tema que se aborde de cómo deben asumir los jóvenes ese sexting, ese sexteo, esa relación de temas sexuales a través de los teléfonos, ya sea con amigos o con desconocidos. Sí, eso no se trabaja tampoco. Eso es una crítica muy importante, porque yo digo, ¿cómo es posible? Porque en esos años ese tema incluso estaba más vigente, más se discutía. Y hoy ya no se habla tanto de eso, o sea, lastimosamente normalizado, ¿verdad? Eso es algo parte de la vida, ¿verdad? Y en aquel momento que estaba más candente, que había más conciencia de trabajarlo, no lo incluyeron, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo voy. Hay una muy polémica que quizás es la que más suena, que es en décimo, la fiesta en honor a las relaciones sexuales. Que ahí en la clase hay que discutir qué invitados entran a la fiesta y qué no. Es como un debate. Y ellos tienen que explorar diferentes temas. Entonces ponen amor, celos, etcétera, cosas que están bien. Pero de repente viene también juguetes sexuales, cámara de video, lencería. Entonces, vamos a ver, que no se me malinterprete. Yo no estoy diciendo, qué barbaridad, ¿cómo van a hablar de eso, verdad? O sea, ciertamente es muy fuerte y la mayoría de los padres no sabían y no quieren ese tipo de pláticas. Y eso se tiene que respetar, ¿verdad? Pero yo voy más allá de lo escandaloso y es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Cómo llegas a eso? Es tema pornografía. Antes de eso no trataste medios de comunicación. Antes de eso no trataste temas como el comer, bueno, sí, también medios de comunicación tratan de venderte y crearte necesidades. No analizaste canciones, no Es que es analizaste todo un tema. series Hoy, ni hoy películas. el reggaetón y toda esta música
es bastante explícita, ¿verdad? Los mensajes sexuales. Sí. Y Mariano, yo se lo dije a un representante, sí, perdón, 30 segundos, yo sí, se lo sí. dije a un representante a nivel nacional de este programa. Yo le dije, ¿ustedes creen que el estudiante va a llegar a hacer un análisis de pensamiento crítico? Yo sé que van a decir, no, no hay ningún problema, como si el tema nada más fuera, es que solamente una persona insegura no quisiera un juguete sexual, ¿verdad? Como si el Sí. placer fuera malo. No, para llegar a verdaderamente críticos, pensamientos críticos, hay que hacer un abordaje de la temática, no simplemente tirarla ahí y que cada docente un día en 4 años vea a ver qué les va a decir de juguetes sexuales, porque yo he tenido padres de familia que me dicen, en octavo grado les están hablando de qué juguetes sexuales son para relaciones de una mujer, de un hombre, o dos hombres, o dos mujeres, etcétera. Y me lo han dicho en octavo. Yo no sé por qué le estaban hablando de ese tema, ¿verdad? Entonces, bueno, te escucho. No, se nos quedan 3 minutos aproximadamente. Uf, Oyéndote me surgen estas dudas de la estructura de esta educación sexual y quisiera que nos aprovecharas vos para que nos explicaras cómo funciona. Primero, ya lo que nos has dicho, mis conclusiones es que estos programas de educación sexual, que deben ser programas bien desarrollados, que llevan tiempo, primero, ¿quién los ha estado desarrollando? Tienen el conocimiento necesario, eso es lo primero. Segundo, si empiezan desde séptimo grado, hay folletos diferentes para cada nivel hasta llegar a quinto año. Y tercero, ¿tiene el MEP a los profesores con el conocimiento, la educación necesaria en sexología, en relaciones afectivas y demás para impartir estos cursos? ¿O de repente llaman a Claudio Alpizar y le dicen, mire, tome estos folletos, eh, tiene una recarga de funciones, hable de sexo con los muchachos? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Quiénes hacen? Te lo resumo. ¿Quiénes hacen toda la estructuración? ¿Quiénes son los encargados? De estos programas, quiénes los imparten y cómo se distribuyen año a año. sí, séptimo, octavo, noveno lo hace el profesor de ciencia. El gobierno en rueda de prensa dijo 3 de cada 10 familias mandaban a su hijo, es decir, un 30% de asistencia. Eh, es un secreto a voces que los mismos docentes de ciencias no les gustaba trabajar el programa, que había muchas críticas que criticaban estas cosas que estoy diciendo, y que no se sentían preparados, que los procesos de capacitación muchas veces quedaron rezagados en, bueno, unos días cuando salió el programa y ya se acabó. Entonces había mucha carencia. En décimo lo daba un psicólogo y ahí sí podría decir que sí tiene más elementos para abordar ciertas temáticas. En el ministerio, profesionales que hagan estos programas, bueno, si la pregunta es, ¿tienen títulos? Pues sí, muchos tienen títulos y tampoco es que desconocen, pero a mí me gustaría más juzgar el trabajo por los frutos, ¿verdad? Y creo que hay muchos que lo que definitivamente quieren es, sí, yo quiero hablar de cirugías, yo quiero hablar de que puede ser bigénero, trigéneros, no binario, sin ningún sexo, cosas por el estilo. Literalmente, los documentos del MEP decían que, que no existe el hombre y la mujer como un dato natural, eso decía el protocolo, ¿verdad? Que en la rueda de prensa se anunció que estaba la eliminación del protocolo y se decía no existe el hombre y la mujer como un dato natural, es una construcción, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría juzgar más por qué es lo que está alcanzando. Y yo lo que creo es que tiene que haber una educación sexual acorde a la idiosincrasia costarricense, a las necesidades reales de los padres y al mejoramiento, el perfeccionamiento de las actitudes, habilidades emocionales de los estudiantes para no ceder a presión y a un mundo tan difícil, porque ya la sexualidad es bastante compleja, para estarlo desperdiciando es que yo quiero que un día de la nada se hable de juguetes sexuales y yo quiero un día que se esté Sí. hablando de las diferentes culturas, que si en algún indígena ahí decía que era dos espíritus o algo por el estilo, creo que eso es lo que hay que atender. Entonces, cuando ya tenés una agenda, ese es el problema, si estás atendiendo las necesidades reales de la población.
Mariano, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con vos. Gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia como licenciado en educación, como máster en sexología, como diplomado en la prevención del abuso sexual infantil. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.